Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores y oyentes de Portafolio, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Economicast, un espacio donde analizamos los hechos de la coyuntura económica del país. Mi nombre es Javier Acosta, periodista de Portafolio.co, y me complace anunciarles que en este podcast tendremos como invitados especiales al ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, a Rubén López, editor de Portafolio, y a María Camila González, periodista del diario Impreso, con quienes hablaremos del proyecto de inversión social que el pasado 20 de julio fue radicado en el Congreso para su análisis y aprobación. Bienvenidos, y le cedo la palabra a mi compañera María Camila González para que empecemos y entremos en materia. Bueno, pues muchas gracias, ministro, por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este espacio. La idea es que respondamos algunas dudas de las personas que están siguiendo este proceso y a todos pues que nos interesa todo lo que suceda con la reforma tributaria o este proyecto de inversión social. Ahora el ministro pues ya presentó, ya radicaron ante el Congreso esta reforma tributaria. Quisiera saber cómo va a ser el proceso y cuáles son los tiempos y también desde cuándo empezarían a aplicar todas estas medidas que se están planteando en la reforma tributaria o el proyecto de inversión social. María Camila, los tiempos están íntimamente ligados a que lo presentamos el 20 de julio, que al día siguiente radicamos mensaje de urgencia, que por lo tanto este proyecto va a ser discutido en comisiones conjuntas terceras y cuartas del Senado y de la Cámara de Representantes. Aspiramos que eso se dé en la próxima semana, en los próximos días, y que una vez se surta ese trámite en las comisiones conjuntas, se pueda dar tránsito a las plenarias, tanto de Cámara como de Senado. Nuestra estimación es que así las cosas, este debiese ser un proyecto que ojalá se logre entre los meses de julio y agosto de este año. ¿Cuáles son los temas que arrancarían casi que de forma inmediata? Los que son, entre otras, además, el corazón de la iniciativa, que son los propósitos sociales. El primero de ellos, el de ingreso solidario. Quiere decir que a partir del mes de septiembre, porque ya julio y agosto lo teníamos cubierto, nosotros podríamos darle continuidad al programa de ingreso solidario, como está contemplado como una renta básica de emergencia hasta diciembre del 2022. También estaría cubierto de aquí en adelante con este proyecto, como una política de Estado a largo plazo, la matrícula gratuita para las familias más vulnerables, las provenientes de los estratos, de los primeros niveles de vulnerabilidad, que tendrían garantizado la matrícula cero en educación superior oficial. Entrarían también a operar el subsidio a la nómina, una vez se aprueba la ley, que tendría, digamos, una retroactividad desde el mes de julio hasta el mes de diciembre para esos micro y pequeños empresarios, para darles liquidez y poder enfrentar sus necesidades en este instante. Y como ya en este momento está funcionando, le daríamos una continuidad a los programas de subsidio a la nómina para jóvenes de 18 a 28 años, pero crearíamos el subsidio ya no solamente para jóvenes, sino para otros actores distintos a la juventud, mujeres, hombres, personas en situación de discapacidad, también con una serie de beneficios para que el sector productivo vincule laboralmente. Arrancaremos también a trabajar lo más pronto posible en todo lo que podamos en materia de austeridad en el gasto público, lo que se pueda incorporar en el presupuesto del año 2022. Arrancaremos también a implementar los instrumentos para lograr que la estrategia de lucha contra la evasión fiscal pueda implementarse en una primera etapa en los próximos años. Y ya las otras fuentes, las fuentes de financiación por la vía de la modificación en el impuesto de renta y la sobretasa para el sector financiero, pues se aplicarían desde enero del año 2022, pero su pago realmente sería en el año 2023, porque antes de eso pues operarían los montos y las tasas que hoy en día están definidos actualmente. Y lo que es el otro componente de normalización tributaria se empezaría ya a aplicar, porque entonces además tiene anticipos previstos para este año 2021. Eso sería como las grandes líneas de lo que entraría a funcionar. Sí, y precisamente hay un tema pues, que ustedes también han resaltado mucho, y es que esta reforma tributaria no afectaría a la clase media ni a clases vulnerables. ¿Cuáles son entonces esas principales fuentes de recaudo? ¿Quiénes estarían, digamos, pagando ese grueso
de la reforma para, digamos, que financiar todos estos proyectos que tienen ustedes pendientes, sobre todo sociales. Muy importante volver a insistir, esta iniciativa no afecta a la clase media, no afecta a las clases vulnerables. Por el contrario, beneficia a las clases vulnerables a tal nivel que junto con los programas sociales se beneficiarían más o menos 25 millones de colombianos con los programas sociales, la mitad de la población. En tal sentido, no toca el IVA, no toca los impuestos a las pensiones y no toca la base de personas naturales en impuesto de renta. Los programas sociales, entonces, ¿cuáles son las fuentes, tanto para ellos como para la sostenibilidad fiscal? La primera depende del gobierno nacional. Por la vía del ejemplo, apretarse el cinturón, avanzar en una política de austeridad en gasto público, limitando el crecimiento de la burocracia, restringiendo los cambios de plantas de personal, limitando el crecimiento en la adquisición de bienes y servicios, avanzando también en una reducción o en un ahorro en gastos de viáticos, de papelería, de impresión, de publicidad, de vehículos, de combustibles, no renovando planes de telefonía celular, controlando los costos de arrendamientos, de instalaciones físicas y avanzando a hacer un análisis para lograr una racionalidad en los esquemas de seguridad, así como obtener las facultades de supresión, fusión, escisión o modificación de entidades que, de ser aprobadas, pues implicaría un esfuerzo del gobierno nacional para su implementación. También control en los contratos de prestación de servicios, salvo los esenciales, y control también en los costos de transferencias distintos a las que tienen razones constitucionales o judiciales. La otra fuente que empezaría a operar sería la fuente de lucha contra la evasión fiscal, que, repito, entraría de forma gradual, porque son nuevos instrumentos que se habrían de implementar. Esa es la segunda fuente del recurso. Y las otras fuentes serían las provenientes del desmonte de parte de los beneficios de la Ley del Crecimiento 2019, que entre otras, además, solidariamente el sector empresarial estuvo dispuesto a ceder, como por ejemplo el descuento del ICA en el impuesto de renta, que no llegaría a un descuento del 100, sino estaría solamente en un descuento del 50. La no disminución de la tarifa corporativa en renta, sino el establecimiento de una tarifa del orden del 35%, y la sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta el año 2025. Esas serían las fuentes más importantes que contempla esta iniciativa. Y precisamente hay otro tema que pues es un poco los motivos que llevaron a que el país necesitara un proyecto como este, y es que, digamos, hay un desbalance en las finanzas públicas. Y como ya ustedes lo han dicho en varias ocasiones, incluso en el marco fiscal de mediano plazo, pues se va a necesitar otra reforma tributaria. Eso, digamos que, ¿cuáles serían como lo que se viene, digamos, más adelante después de que se tramite esta reforma y lo que tendría que hacer la otra administración y digamos que con respecto a esa reforma? Lo que nosotros hemos dicho es que esta iniciativa, siendo consciente del contexto que estamos viviendo actualmente en el país, de las realidades sociales, de las realidades fiscales y sobre todo de la necesidad de reactivar y lograr de nuevo crecimiento en la economía, debía responder a una tríada de necesidades. Esa tríada tiene que lograr un equilibrio entre los propósitos de atender a los vulnerables, el propósito de lograr una reducción gradual y progresiva del déficit fiscal y de la deuda pública, pero contribuir a que haya crecimiento y a que Colombia siga la senda que tuvo en el primer trimestre, que es muy sobresaliente comparativamente incluso con países OECD. Con esto en mente, el recaudo previsto es un recaudo del orden de 15.2 billones de pesos. Esos 15.2 nos permiten ir reduciendo gradual y ordenadamente el déficit fiscal, lograr de nuevo entre el 2024 y el 25 superávit primario y reducir la deuda pública hasta estabilizarla en un 60% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Pero somos conscientes de que hay que hacer un esfuerzo adicional. Por eso lo he dicho transparentemente. Aquí lo estoy diciendo, lo dije en el marco fiscal, lo escribí en el marco fiscal de mediano plazo. Esta es una reforma que corresponde a 2/3 partes de lo que necesitaría el país en los próximos años. Y al siguiente gobierno le correspondería una tercera parte de esa iniciativa. ¿Cómo lo hará? Bueno, yo creo que cada gobierno seguramente tendrá que identificar cuál es la fuente y seguramente tendrá que buscar algunas de las alternativas que se han contemplado por muchos actores, incluso en el país, de lo que podría ser una propuesta de reforma de esta naturaleza. Ministro, precisamente al principio preguntaba pues un poco estas ayudas a los más vulnerables y el tema social. Y comentaba precisamente todo el tema de las pymes también. Este ha sido uno de los temas, pues obviamente estas empresas han sido de las más afectadas por la crisis y por los cierres y demás. Y se ha venido pidiendo a lo mejor este impuesto diferencial
como para que sea progresivo según el tamaño de las empresas. Entonces, un poco, ¿qué nos puede explicar en esta tributaria? ¿Qué puntos benefician a las pymes y a las empresas que más lo necesitan? Y pues, ¿cómo las estáis metiendo debajo de este paraguas con este proyecto? A ver, una cosa muy importante son varias cosas para tener en consideración. La primera es que quizá uno de los programas más importantes que tiene esta reforma es la propuesta de subsidio a la nómina, que además la focalizamos exclusivamente en micro y pequeña empresa, un poco con el interés de apoyar a esas micro y pequeñas empresas más afectadas como resultado del impacto de la pandemia. Incluso hicimos un retroceso para decir no solamente empresas de 3 empleados, sino empresas incluso de 2 empleados. Ahí hay cientos de miles de empresas entre 2 y 3. Y esto lo hicimos justo con el objeto de beneficiar a esos micronegocios que son, por ejemplo, personas naturales con actividad comercial. Creo que esto no es un tema menor porque permite conservar por lo menos 400.000 empleos. A esto se le suma el subsidio a la nómina, que va dirigido también a micro, pequeña, mediana empresa y también la gran empresa, pero que lo que busca es financiar parte de los costos de seguridad social, que siempre ha sido un reclamo de estos sectores empresariales, particularmente en micro y pequeña, porque representa un costo importante. Poder cubrirlos a través de un subsidio con el objeto doble de beneficiar a ese sector productivo, pero también lograr la vinculación de jóvenes o de adultos o de mujeres que necesitan tener acceso al mercado laboral, pero que suponen, repito esto, un subsidio también para ese sector productivo. En tercer lugar, la tarifa corporativa es una tarifa que tiene una progresividad per se, porque la tarifa corporativa supone que se paga sobre utilidades. Si yo no tengo utilidades, no pago. Si tengo bajas utilidades, pago menos. Si tengo más utilidades, pago más. Quiere decir que tiene una progresividad casi que in situ dentro de la forma como está concebida. Un cuarto elemento, nosotros sostuvimos, y eso lo hicimos ex profeso, el régimen simple, que es un camino a través del cual el micro y el pequeño empresario se puede involucrar y que tiene la ventaja mucho más importante de que la tarifa, más que la tarifa, el monto pagado termina siendo el 50% del que podría pagar por la tarifa corporativa normal. Luego la invitación es incluso a que no hayan cerca de lo que hay hoy en día de miles de empresas, sino que hayan muchas más miles de empresas vinculadas a ese régimen simple. En quinto lugar, muchos de los beneficios que están contemplados hoy en la normativa tributaria siguen existiendo, la mayoría de los cuales diseñados para el micro y el pequeño empresario, en agroindustria, con impuestos durante un periodo de tiempo incluso del 0%, en turismo, en sectores de industrias creativas, de la misma manera en las zonas económicas y sociales especiales que se han creado en distintos territorios de nuestro país, y sostuvimos buena parte de los descuentos, los descuentos que existen hoy en día, buscando beneficiar también a ese sector productivo. En sexto lugar, se dejó ex profeso también el beneficio del descuento del ICA para que fuera del orden del 50%. Ese es un beneficio que va directamente a los sectores de micro y pequeña empresa, incluso de microtenderos, microcomercio. Todo lo anterior nos llevó incluso al análisis de que usando la metodología Doing Business, aún comparativamente contra esta reforma, lo que tendrían las empresas comparando 2018 a la realidad de la nueva reforma, hay una reducción para empresas de más de 800 millones de utilidad y hay una reducción en la tasa corporativa para empresas de menos de 800 millones de utilidad. Eso sin hacer la comparación contra el régimen simple, que repito, tendría un beneficio aún adicional para ese propósito. Y finalmente, recordemos que lo que se paga en el año siguiente es con base en la tarifa de este año. La tarifa de este año es una tarifa que sigue siendo la misma, por lo tanto no tiene ningún impacto sobre el pago del año 2022. El impuesto se establecería para el 2022, pero solo se pagaría en el 2023, lo que significa que hay un tiempo incluso importante de recuperación para todos los sectores productivos. Pero aún, si la recuperación no hubiera sido la óptima, la tributación termina siendo sobre la utilidad y en caso de que no exista la necesidad de tributar, siempre también habrá la nueva posibilidad que existe de devoluciones aceleradas por parte de la DIAN. Ministro, otro de los ejes que tiene esta reforma tributaria es el tema de la lucha contra la evasión de impuestos. Cuéntenos cuáles son las herramientas que de pronto están pensadas dentro de esta iniciativa y cómo hacer posible llegar a esta lucha. Javier, esta es una lucha muy importante porque la evasión se traduce con una sola palabra: corrupción.
La evasión es una forma de corrupción y hay que atacarla como tal. La lucha contra la evasión fiscal supone un esfuerzo del orden de hasta 2.7 billones por año, la lucha adicional. Digo adicional porque hoy en día hay varios instrumentos que ha venido aplicando la DIAN en su modernización y sistematización, pero también en instrumentos de lucha contra la evasión fiscal, la cláusula antiabuso, determinar cuáles proveedores son ficticios, hacer un gran listado de paraísos fiscales, incluso tener una retención en la fuente cuando veamos movimientos hacia esos paraísos fiscales, controlar el abuso de deducciones y descuentos, controlar entidades sin ánimo de lucro, algunas de las cuales tristemente se han mal utilizado para hacer evasión fiscal. Pero esta propuesta en particular contempla medidas adicionales. Algunos me dicen, pero ¿cómo cree usted que esto se va a lograr? Hombre, porque a junio, hoy, en las medidas que acabo de decir, me han generado un recaudo de lucha contra la evasión y contra el contrabando, dos formas de corrupción, por 8 billones de pesos adicionales a junio. ¿Cuáles son entonces los nuevos instrumentos? Lo voy a explicar de una manera muy sencilla y pedagógica. La primera de ellas, vamos a lograr que el sistema de factura electrónica crezca, que haya más documentos, más transacciones que puedan entrar dentro del sistema de factura electrónica y que con tecnología, particularmente Big Data, yo pueda lograr más información, porque ese es el camino para luchar contra la evasión. Segundo, a los potenciales evasores les vamos a llegar a su casa con las declaraciones de renta en lo que se denomina una facturación compulsiva o sugerida, es decir, llegará ya la declaración de renta armada para su debido pago. Ustedes me dirán, pero ¿cómo hace eso si esos evasores no tienen RUT? Porque el proyecto de ley contempla atribuciones especiales para la DIAN para expedir RUTs a esos actores. ¿Y cómo hago para cobrarlo? Porque puede ser que el potencial evasor tenga la declaración, la reciba con su respectivo RUT, pero decida no pagarla. Si decide no pagarla, va a haber una nueva circunstancia, y es que la declaración de renta se comportará como una factura, y esto lo incorporamos en este proyecto de ley. Por lo tanto, se puede cobrar en un proceso ejecutivo, 6 a 8 meses. Ya no serán 5 a 8 años, como está sucediendo en este momento. Eso permite ir y perseguir al evasor de una mejor forma. También tendremos un instrumento nuevo que se usa como un estándar internacional, que es la detección de beneficiarios finales. Saber quiénes están detrás de la persona jurídica, con un registro único de beneficiarios finales, con intercambio de información e identificando operaciones que yo llamaría yo con yo. Y finalmente vamos a tener una nueva estrategia para lograr que la venta de los bienes inmuebles se haga a su valor real. Hoy en promedio se hace el 85% del valor real, cosa que genera una filtración gigantesca de evasión fiscal. ¿Y cómo se va a lograr? Con un sistema de georreferenciación. Es un sistema de información de datos estadísticos donde yo tengo la lista de precios, la ubicación del bien, las ofertas para definir el valor comercial, de tal manera que el notario tenga un instrumento a través del cual nos pueda notificar en caso de que se encuentre que esa venta no se está realizando por el valor comercial. De acuerdo. Y bueno, precisamente, digamos, sobre todo para estas fuentes de recaudo como es la austeridad en el gasto público y estas herramientas de lucha contra la evasión, pues digamos que esa plata, digamos, entraría de forma gradual, ¿no? ¿Cuántos recursos, digamos, y los recursos que se planean recibir, por ejemplo, para 2022, para 2023, todo, digamos, está planeado para que financie los programas sociales? Es decir, puede que ustedes dicen que van a recoger unos 15.2 billones de pesos con la reforma, pero puede que esos 15 billones anuales no entren inmediatamente a partir del 2022, sino que empiecen a aumentar de forma progresiva. ¿Cómo podríamos explicar eso y cómo se planea entonces financiar esas ayudas sociales con estos recaudos? Nosotros, en el marco fiscal de mediano plazo y en el plan financiero de mediano plazo, hemos hecho una estimación de cuál debería ser el camino para ir financiando programas sociales y para ir logrando la estabilidad de las finanzas públicas. En ese orden de ideas, nuestra estimación es que con lo que tenemos previsto de la entrada gradual y progresiva de algunas de estas fuentes de ingresos y de algunos de estos gastos sociales, nosotros tendríamos para este año 2021 un déficit fiscal del orden de 8.6%. El mismo incluso que teníamos antes de la iniciativa que estamos presentando al Congreso de la República y antes de comprometernos con varios de estos nuevos programas sociales. ¿Por qué? Porque hemos hecho un esfuerzo de, llamémoslo, lograr mayor nivel de eficiencia en el gasto público que tenemos previsto para este año 2021. En 2022, la estimación es ir reduciendo gradual y ordenadamente el déficit fiscal al orden del 7%. Para llegar allá, pues va a haber un esfuerzo
también de austeridad en el gasto público, del orden de 0.6 billones de pesos. Van a entrar ya algunos de los recursos como correspondientes a anticipos o retenciones en la fuente realmente de las modificaciones en tarifa general en impuesto de renta. Van a llegar ya recursos de los temas de normalización tributaria y con esa fuente y seguramente otras fuentes, particularmente de excedentes financieros, de algunos de reintegros y recursos no apropiados y otros de capital, con eso financiaríamos los programas sociales también en ese año 2022. En el 2023 tendríamos un recaudo adicional o un menor gasto del orden de 1 billón de pesos en austeridad en gasto público, casi 3.2 billones en reducción de la evasión y empezaría ya a recogerse lo que es el tema de la tarifa de renta en 7.3 billones, el descuento del ICA implicaría ingresos por 4.4 billones, arrancaría la sobretasa financiera por 0.4 billones y así tendríamos los recursos suficientes ya no solamente para lo que reste de los programas sociales, sino también para lo que viene a continuación de estabilidad en las finanzas públicas. Es decir, es un plan ordenado de generación de ingresos de forma gradual y de gastos sociales que sobre todo tendrían un acento importante en el 2021, parte en el 2022 y alguna continuidad en el 2023. De acuerdo, y precisamente entonces, ¿cuáles son los efectos? Y este es uno de los puntos más importantes, creería yo, y cuáles son los efectos positivos que tiene esta reforma tributaria, por un lado, en la reducción de la pobreza monetaria y la extrema, y por otro lado, para impulsar el crecimiento económico y la recuperación, pues que es lo que tanto necesitamos nosotros en este momento. Creo que lo más importante es que la propuesta, como lo hemos dicho, tiene una respuesta primero al desafío de la primera parte de la triada, que es el desafío social. Tiene el propósito de que con ese beneficio a casi el 50% de la población de este país, con los programas sociales, nosotros en el año 2022 cerremos el año con niveles de pobreza extrema inferiores a los que teníamos en la prepandemia. Que cerremos el año 2022 con niveles inferiores en pobreza monetaria a los que teníamos en el momento de la prepandemia. Y que también cerremos este año 2022, el año que viene, 2022, con niveles de desempleo juvenil del mismo nivel que teníamos en el momento de la prepandemia, justamente con el subsidio de generación de empleo. Pero tendríamos también un resultado muy importante, 700.000 jóvenes, para quienes la matrícula en instituciones de educación superior oficial sería gratuita. Y lograríamos conservar 400.000 empleos con el subsidio a la nómina en micro y en pequeña empresa. Ese es un primer resultado muy importante, el resultado social. Naturalmente esto está atado al resultado de sostenibilidad fiscal. Lograríamos esa reducción gradual y progresiva del déficit fiscal a tal punto que, como lo dije antes, lograríamos ya superávit primario en un par de años y reduciríamos la deuda pública al orden del 60% del Producto Interno Bruto. Y tendríamos además instrumentos a través de los cuales se podría reactivar la economía, porque seguiríamos financiando la inversión que necesita el programa de reactivación económica, Compromiso por Colombia, que el presidente de la República ha anunciado, y tendríamos también algunos instrumentos de apoyo, especialmente a los entes territoriales, justamente para lograr reactivación y crecimiento, acompañándolos en la financiación del déficit operacional que tuvieron como resultado de la pandemia en el año 2021, dándoles recursos adicionales a través del Sistema General de Participación para educación, salud, agua potable, que son valiosos instrumentos de inversión social, y dándoles flexibilidad de acceso a créditos de tesorería y endeudamiento para o con fines de reactivación económica. Continuaríamos con los mecanismos electrónicos en los 3 días sin IVA que ya existen de tiempo atrás y lograríamos también, a partir de este instrumento, seguir generando mayor nivel de empleo para que haya crecimiento en la economía. Lo que creemos es que se puede ser un instrumento para que Colombia crezca por encima del 6%, como lo tenemos programado en el marco fiscal de mediano plazo. Ok, bueno, un tema también que ha ido como en paralelo a la presentación de esta tributaria ha sido como toda la discusión acerca de las calificadoras en los últimos meses, pues ahí ya hubo unas decisiones, falta ver qué pasa con la última de las 3 principales, y precisamente el martes que viene pues hay una rueda de prensa de ellos y se puede esperar que ahí dijeran qué les parece esta tributaria. Entonces le quería preguntar un poco cuál es su sentir
pues, de sus conversaciones con ellos, ¿qué tanto responde esta tributaria a lo que ellos estaban solicitando y están revisando y qué cree que puede pasar hacia adelante con su visión de Colombia? Yo creo que es muy importante señalar que nosotros pues ya recibimos una decisión por parte de un par de calificadoras de riesgo. La decisión estuvo atada al comportamiento que teníamos de tiempo atrás en el déficit fiscal y en la deuda pública como resultado de lo que tuvimos que enfrentar en medio de esta pandemia, que no fue menor, una política contracíclica de 11% del Producto Interno Bruto dentro y fuera de presupuesto. Lo que ellas han señalado es que Colombia debería ir dando un camino en 3 direcciones. Uno, en la sostenibilidad fiscal. La ley de inversión social es un camino y es una respuesta en esa dirección. Esto lo hacemos con o sin decisión de calificadoras de riesgo, porque Colombia es un país que históricamente, con o sin calificadoras de riesgo, ha sido responsable de sus finanzas públicas, lo sigue siendo y lo seguirá siendo de aquí en adelante. Y creo que aquí le estamos incorporando varios elementos que se hablaron con ellos o que ellos han planteado, como por ejemplo rentas permanentes. Esta ley contempla rentas permanentes, una generación de ingreso del orden de 1.4% bruto del Producto Interno Bruto, y también, pues yo creo que ahí se da una respuesta a ese punto. En segundo lugar, también nos hayan señalado la necesidad de trabajar en el frente del déficit en cuenta corriente, en la relación de Colombia con el exterior, en sus datos de relación de Colombia con el exterior y en las transacciones que se realizan con el exterior. Debo decir que allí Colombia ha venido teniendo un mucho mejor comportamiento en las exportaciones. Luego está avanzando en eso que las calificadoras han hablado, de la necesidad de trabajar en diversificación e incremento de las exportaciones no mineras. En tal sentido, los primeros 5 meses, para mi satisfacción también, las exportaciones no mineras son las más altas de Colombia en los últimos 8 años. Hay un esfuerzo muy importante por aumentar esa capacidad exportadora. Sigue llegando capital al país también, que es muy importante. De hecho, aún en pandemia, la llegada de flujos de capital fue la más alta comparativamente con otros países de América Latina. Y en estos 3 meses, aún con las decisiones de las calificadoras de riesgo, han llegado recursos del orden de un poco más de 10 billones de pesos, lo cual no es una cifra menor. Y el tercer mensaje de las calificadoras es crecer. Y Colombia está haciendo la tarea en el crecimiento. El primer trimestre del año fue de los países que más creció en OECD. Estamos viendo resultados muy importantes, incluso a pesar de los bloqueos de vías y de los actos vandálicos en estos meses. Creemos que con esos augurios, pues nosotros vamos a cumplir, yo creo que sin ninguna duda, el 6% de crecimiento, que es nuestra estimación, que ha sido muy prudente, si se quiere conservadora, porque cuando uno revisa otras entidades financieras, nacionales, internacionales y actores y organismos internacionales, la mayoría de ellos está por encima del 7%, algunos en el 8% y otros incluso por encima del 8,5%. Luego, creo que ahí estamos haciendo la tarea como debe ser. Eso no significa que nosotros esperemos que en un par de días las calificadoras de riesgo cambien su decisión. Los cambios de decisión de las calificadoras no son de la noche a la mañana, son procesos, pero lo que sí estamos es que estamos pavimentando el camino para que más adelante se logre esa recuperación del grado de inversión. Bueno, señor ministro, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. También a Rubén, a María Camila y a Kevin Ramírez, quien nos acompañó en la parte técnica. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y discutir este tema tan importante para el futuro del país. Muchas gracias, Javier, Rubén, María Camila también. Un saludo también a Portafolio por esta invitación. Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal www.portafolio.co y a nuestra edición impresa. Hasta la próxima. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.